cualquier gobierno, cualquier presidente puede llevar muy buenas intenciones de hacer que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución, que no haya impunidad. Con eso es bastante, con ese ordenamiento jurídico que se lograría rescatar lo que son la aplicación de la ley y que es la base fundamental para la pacificación de la sociedad. Que hizo Bukele en El Salvador es un cambio completamente hasta del Congreso. Y respeto para el presidente de El Salvador. Existía una crisis del Estado de Derecho, violaciones a los derechos constitucionales, violaciones de los derechos humanos con tanto marero que tiene más de 8,000 presos. Mandó a hacer una de las mejores cárceles de América Latina para tenerlos ahí. Ahí le valió los derechos humanos. Los derechos humanos para proteger a los delincuentes y no a las personas decentes, como se dice actualmente. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué presidente va a llegar a Guatemala actualmente? El otro que no decía no soy corrupto ni ladrón, salió a ser el peor. El otro que hasta firmó los acuerdos de la firma de paz, preso también. Pero es por lo mismo. Tal vez no llevan la intención de robar. O si van a robar, pero que roben poco, pero no con la intención de llevarse todo, que querían hasta llevarse el Banco del Banco de los Trabajadores, el gobierno de Pérez Molina y la otra. Querían hasta desfalcar ese banco. Las crisis del Estado de Derecho, en donde los medios de comunicación deben de darle información verídica, pronta y cumplida al pueblo de Guatemala de qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los actos y las actitudes de los gobernantes? Pero que no el gobernante venga y le ponga mordaza a los medios de comunicación que mandan prácticamente a cerrar el periódico. El periódico tenía su columna que salían todos los domingos, en donde se hacía ver todas las deficiencias y los actos de corrupción del gobierno. Cancelar el contrato que tiene el periódico con el Banco de los Trabajadores, y que el Banco de los Trabajadores lo pagaba y obsequiaba el periódico a sus clientes. Esos beneficios, esas prerrogativas que hacía ese banco, ya no las hace. Porque el Yamatei mandó a cancelar el contrato que tenía el Banco de los Trabajadores con el periódico. La columna no sé si ha desaparecido, no he leído el periódico, pero realmente tenía informado al pueblo de toda la gran crisis del Estado de Derecho. Entonces, para no extendernos mucho, yo les voy a leer más o menos una definición en donde la vamos a ir desglosando con la lectura que ya vamos a ir dando al documento. Cuando hablamos de la crisis del Estado de Derecho, nos estamos refiriendo a una corrupción y que la causa principal que ha tenido en el desarrollo económico, social y político, favoreciendo la inequidad, la impunidad, aumentando la pobreza, el hambre, la enfermedad y la violencia. El poder judicial, como alma y motor de la democracia, ha demostrado su debilidad. Esto nos lo dice Guillermo Pellicer. Dice que la democracia, dice, es el alma y motor, dice, para que se pueda cumplir, dice,
El Poder Judicial, dice, es el alma y motor. El Poder Judicial es el alma y motor para que se pueda desarrollar la democracia y no caer en una crisis de Estado de Derecho, dice. Entonces, con ese preámbulo, vamos a ir tocándole aspectos sumamente muy delicados a lo que se refiere al Estado de Derecho, porque son las instituciones quienes deben de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico plenamente establecido en el país a través del Poder Judicial, que es el motor y la democracia para el desarrollo del mismo. Pero si las instituciones andan en trapos de cucaracha, jóvenes, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo el país va a salir de esta situación caótica por la que nos encontramos? Bueno, desde sus orígenes, los hombres primitivos debían de cumplir con ciertas conductas que eran necesarias para la convivencia misma y para quienes no obedecían eran castigados. Es decir, que desde la antigüedad se ha venido dando esos aspectos relacionados con el cumplimiento del ordenamiento jurídico que deben de cumplirse. Y aquel que no lo cumplía, pues era castigado. Pero ¿cómo una institución gubernamental va a castigar a sus funcionarios públicos si son ellos mismos los corruptos? Es algo inaudito realmente. Entonces, con la evolución se pasa a organizaciones más complejas, como que son las bandas, los clanes, tribus, ciudades, estados, los grandes imperios de la antigüedad hasta llegar al estado moderno. Esto ha sido sinceramente un proceso evidentemente evolutivo. En un sistema jurídico que tiene los países su carta magna, es decir, la constitución política de la república, en nuestro caso, que es considerada la constitución como un conjunto de normas, principios fundamentales que organizan la sociedad políticamente y logra su convivencia en forma pacífica. Pero si no se cumple la Constitución, jóvenes, si el Congreso no cumple resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, si el Ministerio Público continúa con la impunidad contra varios funcionarios públicos, entonces, ¿qué derecho va a sacar de esta situación caótica al país? El derecho es considerado como un instrumento capaz de lograr la convivencia, armonía y la paz en las sociedades modernas, siempre y cuando este derecho se cumpla. Y en este país se cumple. En este país los jueces hacen lo que quieren. En este país la fiscalía hace lo que quiere. Aquí el presidente hace lo que quiere. La situación es que cualquier gobierno, cualquier presidente puede llevar buenas intenciones. Pero ya cuando principia a ver lo que es la cosa pública, sinceramente, y tiene las presiones difusas del CACIF, tiene las presiones de los maestros, presiones de los estudiantes, presiones del pueblo, señores. Entonces, se requiere realmente de un presidente como el de El Salvador, que sí los tenga y que ponga a su gente en donde realmente le va a responder. Pero aquí, para llegar a una elección presidencial, sí, hay que pelear 3 periodos, 4 periodos para llegar de presidente. Cuando llega este presidente ya llega con el alma vendida hasta el diablo.
metido con todo el mundo. ¿Qué solvencia moral puede tener para decir aquí se va a cumplir la constitución política de la República? Una vez lo dice, al día siguiente al ejército le está dando el golpe de Estado. O si es posible, hasta el mismo pueblo. Las mismas instituciones, señores. Porque este es un caos. Ya este es un Estado fallido. Entonces, el derecho es considerado como un instrumento capaz de lograr la convivencia, la armonía y la paz en las sociedades modernas. Fíjense, pues, vamos a meterle a esto porque no nos va a dar tiempo. El Estado, jóvenes, consiste en la organización de la sociedad, derecho organizado jurídica y políticamente, con la autoridad suficiente para imponer su poder soberano en base al derecho. Quiere decir que el Estado, a través de ese poder soberano, puede imponer el derecho y dar cumplimiento al ordenamiento jurídico, encauzar el proceso democrático en el país para que cese lo que estamos viviendo. Entonces, fíjense bien, pues, el derecho, ya lo mencionábamos, que el conjunto de normas, que el derecho es lo que nos permite actuar, es la voluntad de lo que nosotros queremos hacer sin perjudicarle el derecho de los demás. Es el derecho, independientemente del derecho adjetivo y del derecho sustantivo. Entonces, regula las actuaciones de los gobernantes. Por lo mismo, regula toda la actividad del Estado. Perdón, en sus relaciones institucionales y con los ciudadanos. Fíjense, por tanto, el derecho en manos de los gobernantes representa un poderoso instrumento de control y de dominación. Entonces, el derecho en manos de lo que son las cortes, la Corte Suprema de Justicia, el derecho en manos de la Corte de Constitucionalidad, el derecho en manos del Ministerio Público y en manos de quienes se encuentra, es un instrumento de control y es un instrumento de dominación. ¿Por qué? Porque demandan a quienes ellos quieren y en una forma selectiva, muchas veces. Bueno, continuemos. Miren pues, ¿por qué es que se violan ese ordenamiento constitucional? ¿Por qué es que no se cumple? ¿Qué nos dice el artículo 152 de la Constitución? Miren pues, el ejercicio del poder público está sujeto a limitaciones de la Constitución y la ley. Definitivamente, tiene sus limitaciones ese poder público a través de la normativa jurídica que es la Constitución. Entonces el Estado, el gobierno, está limitado constitucionalmente para realizar ciertos actos de los cuales a ellos les viene sobrando. ¿Qué nos dice el artículo 154? Regula que los funcionarios son depositarios de la autoridad. Son responsables legalmente por su conducta social. Son sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario público es superior a la ley, de acuerdo al artículo 154. Aquí la Corte de Constitucionalidad resolvió aspectos relacionados con don Iván Velázquez. Y vino el presidente cómico y no cumplió la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Cayó en desacato. Pero a él no se le, yo creo que no procedió el antejuicio. Y lo declara todavía non grato al señor Iván Velázquez, este señor, sencillamente porque tenía preso al hijo y al hermano por extender facturas falsas a la SAT.
Entonces, él se creía superior a la ley y actualmente el hijo va para diputado y el hermano va otra vez para presidente de la República. Esto es inaudito, señores. Esto causa risa, pavor, esto causa pena. Entonces, el artículo 154 dice que los funcionarios son depositarios de la ley y que están sujetos a la misma y no son superiores a la ley. El 155 establece que cuando un funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirve será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. ¿Qué funcionario público está demandado, está preso en este gobierno? Andan ya libres, absueltos, con medidas. Miren el tramo de Chimaltenango. Ahorita están dictando orden, ya levantando y revocando la orden de detención del juez que fue el que dio la orden hasta creo que de falta de mérito en contra de ese ministro de esa época. La Constitución y la ley otorgan a los funcionarios los recursos de la nación de legislar y administrar, pero impone un límite al público. Y este consiste en el respeto, en la observancia y sujeción a las leyes, porque nadie es superior al sistema jurídico imperante, por lo que en un país democrático se debe presumir Estado de Derecho como un principio fundamental del sometimiento de todo gobierno a la ley. Es decir, que como principio fundamental, el Estado de Derecho debe respetar ese ordenamiento jurídico plenamente establecido. Pero si no hay respeto de ese ordenamiento jurídico, jóvenes, ¿en dónde entonces va a haber orden? Esto realmente es un caos en donde los jueces resuelven a su manera, los magistrados de otra manera, el tribunal, la Corte de Constitucionalidad de otra manera. Esto no hay respeto al ordenamiento jurídico y como consecuencia es un caos en el Estado de Derecho. Entonces, es una crisis realmente. Ante este límite del poder público, que lo hace el mismo ordenamiento jurídico, hace necesario establecer procedimientos que le permitan al Estado cumplir con sus fines, estando entre los más importantes la división de poderes entre los organismos independientes. Cuando ustedes recibieron, creo que derecho constitucional o recibieron lo que es derecho administrativo, si no estoy mal, creo que vieron la pirámide de Kelsen. Cuando hablaba que en un ordenamiento jurídico plenamente establecido, principalmente en un Estado republicano, se da lo que es la pirámide de Kelsen con el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Vean qué interesante. Pero él dice que debe de existir una independencia en cada uno de ellos para su propio funcionamiento y que no debe de haber una interrelación, porque entonces se pierde la mística y la filosofía de la creación de cada una de esas instituciones como un sistema de contrapesos que sirven de control, pero sin interferir en su propia independencia. Vean qué interesante todo esto. Entonces, es necesario de lo que estamos analizando ahorita, esa crisis del Estado de Derecho es esa interrelación, esa comunicación directa que existen con el Congreso, con la Corte Suprema con el Ejecutivo. Miren, y todos encubriéndose con
por no encubriéndose en virtud de que hace 4 o 8 años en las elecciones antepasadas prometieron no iniciarse procedimientos entre sí. Entonces, así también han surgido los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación y la opinión pública, quienes deben de tener una actuación de vigilancia en el actuar de los funcionarios públicos, quienes deben de desempeñar su función con honestidad y con transparencia. Lo que yo les mencionaba, aquí tenemos lo que son quiénes son los que deben de vigilar para el cumplimiento de ese ordenamiento. Tenemos los medios de comunicación, pero no. Así, muy discretamente, se aplica la ley Mordaza. ¿Y cuál es? Callan a los medios de comunicación y a los periodistas. Callaron al periódico. ¿Por qué? Porque el periódico era un medio de comunicación que era el que tenía actualizado al pueblo de Guatemala con todos los desmanes de este gobierno y de los anteriores. Surgen momentos en la sociedad en los que se observan fenómenos como, fíjense, como las movilizaciones de campesinos, indígenas, invasiones de propiedad privada, movilizaciones de maestros, estudiantes, proliferan maras, la extorsión, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, que el ciudadano induce a creer que existe una crisis del Estado de Derecho. Aquí no es cuestión de creer, el ciudadano le induce que existe. Y vamos a poner algo. Que existe. Que el ciudadano le induce que existe. A creer que existe una crisis del Estado de Derecho. Definitivamente, jóvenes, no es de creer. Adelante se compone esto. Cuando se dan esos casos concretos, amerita entonces la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad, las instituciones encargadas de velar por el orden, el cumplimiento y la aplicación de la ley. Pero si las fuerzas de seguridad jóvenes, hay más de 500, 450 mafiosos, policías presos por corrupción, por pedir mordida, por secuestro. Hay más de 400. Y el ejército, con medio de sus funciones, de sus generales y sus instituciones altas, involucrados en el narcotráfico. Es una situación realmente que hay que poner orden. Pero para ello el próximo presidente debe de llevar su equipo de trabajo. Y no como lo hizo el cómico este que llegó sorpresivamente, que jamás pensó que iba a llegar a la presidencia. Agarró un funcionario de aquí, lo pasó para acá. Él armó su gobierno, sus ministerios, con gente de la cual le iba proponiendo el CACIF y altas autoridades en donde estaban comprometidas. Pero él jamás llevó un equipo de trabajo. No tenía ni plan de gobierno, no que le dio una secuencia a lo que venía. Lo mismo continuó con lo que venía, que era un acto de corrupción desde Pérez Molina, el payaso y el actual. ¿Quién le va a poner aún hasta aquí a esta situación? Y si ustedes miran a los candidatos, son los mismos. Sus esposas, sus hijas, sus amantes. Es lo mismo. ¿Qué valor el de Alfonso Portillo? ¿Qué valor el de Valdivia? Miren, no tienen respeto a la ciudadanía. Tienen un cuero que, como dijo un amigo, Valdizón dice que en un entierro
se cree tan importante, dijeron que él quería ser el muerto. Imagínense ustedes que él iba a llevar la selección al mundial. Es que, y el pueblo todas se las cree, por Dios. Por eso están ustedes aquí recibiendo esta cátedra, que no es cátedra, esta es una conferencia la que estamos impartiendo. Por eso que ustedes están en la universidad. Hace 20 años, al ejército, al ministerio del ejército, ese ministerio y al gobierno no le permitía gente inteligente. Ellos querían que solo hubiera gente neófita y tonta para poder hacer lo que ellos quisieran, porque decían que tener gente inteligente para ellos era un problema. Entonces, se nos han abierto los espacios. Nosotros entonces, si vamos a participar en política, pues llevemos una consigna. El problema es, como es una corriente de lo mismo, aquel que no se adapta, lo eliminan, lo sacan, lo destituyen, lo mandan preso, lo mandan al extranjero. Es la misma situación de crisis del Estado de Derecho. ¿Cómo hizo Bukele? Puso sus ministros, puso a su gente en el Congreso, a sus diputados, armó su equipo de trabajo, mandó al diablo a todos los corruptos, metió al bote a todos los mareros, más de 8,000 mareros en el bote, mandó al diablo los derechos humanos. Derechos humanos, digo, debe respetar a la gente digna y gente trabajadora, pero no tiene por qué respetar a estos delincuentes, criminales. Está creando, ya formó una de las prisiones más grandes de Latinoamérica para tener a todos esos ladrones. Y yo les aseguro que vuelve a ganar esta elección. Cuando se dan en casos concretos, ameritan la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y las instituciones encargadas de velar por el orden y el cumplimiento y la aplicación de la ley. Una Corte Suprema, con ese poder que tiene, es el poder para la aplicación de la misma en un sistema eminentemente democrático. Un Congreso actuando con sus independencias y con sus bancadas. Nada de que yo me paso para acá y aquí va el sobre debajo de la mesa. Cada gobierno, señores, se lleva a los diputados que quiere para que le aprueben sus proyectos de ley. Y lo cual está regulado, dice la fuga de diputados. Ahorita ya hay diputados, candidatos para presidente, para alcaldes, para las reelecciones. ¿Por quién vamos a votar ante esta situación? Lamentablemente, los candidatos nuevos que no están señalados no presentan un plan de trabajo así que convincente. ¿Por qué no dicen? El plan de gobierno va a ser este. Nos vamos a sacrificar con respecto a la educación, a la salud, al trabajo. Pero si miren ustedes a Jovel Acevedo, si no le incrementan a cada periodo presidencial a los maestros, saca los 4,000, no sé cuántos maestros tiene Guatemala a la calle. Yo no es que esté hablando de los maestros, pero no se les capacita, no tienen formación académica, no saben de qué es el qué ni el cómo, lo que es lo científico, lo cómo, lo pedagógico. ¿Qué hacen los maestros metidos en la montaña? ¿Qué pueden enseñar a los maestros que no tienen libros, que no pueden ni hablar? ¿Qué enseñanza les puede dar a los niños? Y año con año, cada periodo, el incremento salarial. Una gran coacción difusa social del parte del magisterio en contra del gobierno. Y si no se les incrementa, ahí van todos los maestros a manifestar.
es algo joven. Yo no me aparto de los incrementos salariales. Yo soy parte de las evaluaciones que se hacen a los maestros. En la universidad, año con año, nos evalúan. El coordinador, el jefe de área, los estudiantes, todos. Y aquel maestro que no llena el requisito, pues se le manda a capacitarlo para que se forme y que enseñe, que aprenda a enseñar a los estudiantes, a futuros profesionales. Porque hay unos que dicen que es primera vez que van a dar clase y que juntos va con ustedes, voy a ir estudiando. Señores, así no es la cosa. Entonces, cada candidato, muchos tienen muy buenas intenciones, pero ninguno ha dicho, mire, yo llevo del ministro de Economía a fulano de tal, llevo del ministro de Educación a fulano de tal, yo llevo del ministro de Economía a fulano de tal. Señores, estamos viendo el equipo de trabajo que lleva este candidato, pero ¿por qué no lo dicen? Por estrategia, dicen ellos. Pero debieran de decirlo. Si ganan, en buena hora. Si pierden, pues realmente pues el pueblo no los aceptó. O bien pudo haber fraude. Entonces, cuando se dan en casos concretos, sigamos. Es aquí donde es necesaria la reacción inmediata del Estado para que los ciudadanos que transgredan la ley sean capturados y sean procesados legalmente para lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho y no llevarlo a todos estos fenómenos. Si José Luis Benítez fue ministro de Comunicaciones, de Infraestructura, de Comunicaciones e Infraestructura, señores, si a él se le incautaron 223 millones, creo, en Antigua Guatemala de quetzales, y con maletas, hasta con su nombre, que él ingresaba de España, hoy anda gozando con una medida sustitutiva que le dio el juez. Y el otro que le iba a declarar falta de mérito al otro juez que le revocaron la orden de aprehensión. Entonces, yo no me aparto, por ejemplo, que el juez de Rubén Zamora, el presidente del periódico, yo no me aparto que el licenciado Castañeda, pues, haya aceptado los hechos, aceptación de cargos, aceptación de los hechos de los cuales estaba involucrado, que estaban en evasión de impuestos, porque estaban facturando, estaban negociando un contrato. En virtud de ello, que está detenido Rubén Zamora y su abogado Castañeda. El abogado Castañeda dijo, bueno, dijo, yo participé, dijo, en el asesoramiento de Rubén Zamora con respecto a estos contratos malévolos y que realmente, pues, yo estoy arrepentido de lo que se dio y acepto mi participación y le pido disculpas al pueblo de Guatemala. Bueno, conclusión, pues, la ley es la ley, lex dura lex. Y ahí sí que no hay para dónde. Creada la ley, hecha la trampa, creada la ley, hecha la trampa, creada la ley. Bueno, entonces, se le dicta a él una prisión de 3 años y se le da una medida y con la caución económica de 5 pesos, 5 quetzales diarios por 3 años. No pagan ni los 8,000, ya está, anda libre. La ley se lo ha permitido y los mismos congresistas crearon esa aceptación de hechos porque ellos saben que llevan el mismo camino y para no estar presos crearon esa trampita a la misma ley para que se le detiene, acepta los hechos y ahí van para afuera. Entonces, la crisis es negativa para toda la sociedad organizada políticamente. Ante los citados fenómenos sociales que pueden aparentar la existencia de crisis en el Estado de Derecho, es el momento oportuno
en que los funcionarios públicos, en cumplimiento del mandato constitucional de gobernar, deben reaccionar aplicando las normas jurídicas que le proporciona el sistema jurídico guatemalteco para resolver cada fenómeno social en particular, ya que no se puede permitir que ciertos grupos que actúan en defensa de sus derechos violen los derechos del resto de los miembros de la sociedad. En otras palabras, la ley se debe de aplicar para todos y no debe ser selectiva. Esta aplicación de la ley en cada caso concreto no ha permitido el fortalecimiento del sistema jurídico guatemalteco y no ha dado credibilidad a las instituciones encargadas de mantener el orden público, por lo que hemos llegado a una crisis del Estado de Derecho. Es increíble la situación por los mismos órganos del Estado que tampoco ellos cumplen constitucionalmente, porque los mismos funcionarios públicos como que no supieran el ordenamiento jurídico, como que no leyeran la columna vertebral de ese ordenamiento jurídico que es la Constitución. Entonces, en nuestro caso particular, jóvenes, actualmente el Estado, fíjense, es cómplice de la situación caótica por la que atraviesa por haberlo cooptado, ya que está tocando fondo, llegando a un Estado de Derecho prácticamente fallido. Bueno, vamos. Hoy llegamos a las 7, 6:30. Los elementos básicos, fíjense. Ya lo vimos en una de las clases anteriores. Cuando hablamos de cómo se conforma el Estado, decíamos que el Estado es una sociedad humana que se establece en un territorio determinado y que a la vez pues tiene personalidad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos básicos que conforman el Estado de Derecho son el gobierno, el pueblo, el territorio. Está regulado con base a un Estado de Derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, dentro de las características tenemos que el derecho sea el principal instrumento de gobierno, que la ley sea capaz de guiar la conducta humana, que los poderes la interpreten y se apliquen congruentemente. Entonces, el Estado de Derecho en Guatemala, fíjense ustedes, fíjense pues, se van a sorprender. El Estado de Derecho en Guatemala ocupa el puesto, esto lo estaba investigando, ocupa el puesto 110 de 140 países de todo el mundo, cayendo en una posición respecto al año pasado, y a nivel regional Guatemala ocupa el puesto 26 de 32 en países estudiados en América Latina y el Caribe. Eso es del 26 de octubre del año pasado. De 140 países, Guatemala es el 110 de los violadores de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de las crisis. En América Latina, de los 32, él es el 26. Solo le quedan como 5 para ser el campeón. Entonces, hay estadísticas. Aquí nadie se está inventando el agua azucarada, la limonada. Hay estadísticas. La crisis del Estado de Derecho, desde luego, es temporal, de transcurrir el tiempo, y a la vez es de desorganización. Aquí sería trastorno. Vamos a poner. Porque
La crisis de derecho es temporal, es de trastorno y desorganización. Está caracterizado básicamente por una incapacidad de la persona para manejar desde luego lo que es principalmente el gobierno. Pero si tenemos un gobernante que anda mal, que anda mal, estábamos bien, anda mal emocionalmente y que a la vez conceptualmente también, emocionalmente porque, por sus deficiencias físicas y emocionalmente por tener ciertas inclinaciones de género. Y además anda mal conceptualmente en aspectos amorosos y sentimentales. El país quiere una gente que sea centrada, un estadista, una persona que sepa guiar bien la barca, pero no alguien que nos termine de hundir. ¿Por qué se votó por él? Es la pregunta. Sinceramente no había otro. Dentro de los peores era él, menos peor. ¿Y por qué no se votó por la señora, que ha estado como 4 veces presa y continúa? Es por el sistema filosófico e ideología del partido, de la socialdemócrata, del cual tiene su ideología en el socialismo del siglo XXI de Chávez de Venezuela, con este nuevo presidente Maduro, que esto lo que hacen es de subir los impuestos a las empresas, tanto antiguas como nuevas, y todo ese dinero es para mantener a los haraganes, a gente que no trabaja, llevarles comida, llevarles dinero. Sí, hombre, a ellos hay que llevarles un anzuelo con un cordel para que vayan a pescar, enseñarles a trabajar y no enseñarles a que sean haraganes. Esa es la filosofía de ese partido político. Ahora, ¿quién va a votar por ella nuevamente? Aquí en Guatemala, en la capital, no gana. Donde sí va a ganar es en el interior, porque iban las camionadas de comida, camionadas de maíz, frijol, láminas, etcétera, etcétera, a través de un sistema eminentemente popular. Entonces, las situaciones son particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas que le llevaban a lograr resultados importantes. Es decir, entonces, que cada gobierno lo que ha hecho es darle continuidad. Han utilizado las costumbres de los gobiernos anteriores para ir solucionando los problemas así parchados. Guatemala presenta altos grados de violencia e inseguridad en altas tasas de homicidios, femicidios, delitos contra la integridad física de las personas y contra la propiedad. La criminalidad es resultado de un largo proceso de debilitamiento institucional, marginación y desigualdad. ¿Eso qué implica? La crisis, jóvenes. Esa lista de homicidios, de femicidios, delitos de integridad física, todo ello presenta un gran debilitamiento del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque no se le da el cumplimiento a las mismas. En febrero, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que Guatemala continúa enfrentando problemas sistémicos y estructurales, dice, en materia de derechos humanos, particularmente de pobreza, desigualdad, discriminación, impunidad e inseguridad exacerbados. Es decir, cuando hablamos de los exacerbados, son, por ejemplo, los daños ocasionados por el problema del COVID.
Se dice que el estado de gobernabilidad está en crisis cuando los gobernantes son incapaces de llevar un gobierno legítimo y enfrentan descontento y presión social de los gobernados. Cuando existe una sobrecarga de demandas sociales. Aquí hay una crisis de Estado de Derecho, hay descontento, hay presión social, hay grandes demandas de los grupos sociales. Ahora bien, aquí le vamos a poner la llaga. Son las 18 con 20 minutos. Sigamos. Para la hora nos quedan 10 minutos, pero vamos a seguir. Miren pues, la crisis del Estado de Derecho en Guatemala. Yo ya les mencionaba a ustedes anteriormente que esto se puso crítico con la salida de la CICIG de Guatemala, de la Comisión Interamericana contra la Impunidad, Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Como consecuencia de ello, sinceramente, jóvenes, se les dio el seguimiento a jueces, se le dio seguimiento a varios miembros del Ministerio Público, personas que realmente estaban cumpliendo a cabalidad con sus funciones, pero como al Estado, al gobierno no les convenía, señores, tuvieron que hacerlos renunciar y expulsarlos. Los sacaron del territorio. Ahora buscan hasta la extradición porque les hacen señalamiento de cargos, de sentencias y de resoluciones extra petit, más allá de. Pero a lo que es Sandoval, a lo que es la licenciada Efán, lo que es Miguel Ángel Gálvez, me van a disculpar, señores. Universidades, instituciones internacionales los han condecorado en Europa, en Estados Unidos, como grandes defensores de los derechos democráticos del Estado de Derecho del país de Guatemala. Pero aquí no. Aquí la Fundación contra el Terrorismo detrás de ellos y persiguiéndolos. Sencillamente porque tiene presos. Dictaron resoluciones y tienen presos a varios militares que fueron sentenciados por genocidio. Entonces, tras la salida de la comisión independiente respaldada por las Naciones Unidas, la CICIG en septiembre del 2019, las redes de corrupción y el crimen organizado recuperaron el control del sistema de justicia en Guatemala. Se fue a la CICIG y estos recuperaron el sistema completamente, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados debieron concluir su periodo en octubre de hace 3 periodos. Imagínense cuánto se está llevando cada uno de ellos. En cada periodo se va más o menos, hablemos de 1 millón, 2 millones, ahora, y con sus prestaciones. Bueno, estos grupos criminales ejercen enorme influencia sobre una mayoría de los miembros del Congreso de la República, sobre magistrados, sobre jueces, incluyendo la Junta Directiva del Congreso, y cuentan con el apoyo del presidente de la República, de las cámaras empresariales, CACIF. Recientemente, representantes del Congreso han puesto en riesgo, fíjense, la institucionalidad del país al desafiar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. El Congreso de la República no le dio cumplimiento a resoluciones de la Corte de Constitucionalidad con respecto a elecciones de magistrados a la Corte y a las Cortes, que corresponden hacer al Congreso de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque la lista de candidatos a esas Cortes fue negociada por diputados y representantes de un grupo criminal bajo la dirección de Gustavo Alejos, un alto funcionario de un gobierno anterior del periodo 2008-2012, quien estuvo preso por traficar influencias para agenciarse de contratos públicos ilegales y fue señalado por corrupción por el Departamento de Estados Unidos.
Me explico. Gustavo Alejos se encontraba detenido, estaba en prisión, pero los jueces lo reportaron supuestamente que estaba enfermo y lo trasladaron a un hospital. En el hospital llegaron jueces, llegaron magistrados, llegaron diputados a negociar con él sus propias plazas. Cuando se dio cuenta el Ministerio Público, inmediatamente cambiaron a Gustavo Alejos y lo trasladan a Matamoros, a un centro de estos, y lo peor, que deja perdido bajo la almohada una lista de todos los diputados que lo llegaron a ver. Y estos eran los diputados que no se querían permitir, y no se querían adaptar, y no se querían, por no ser idóneos, para ser diputados al Congreso. Fue uno de los problemas que trajo como consecuencia el Estado fallido a Guatemala. Entonces, la negociación incluyó entrevistas en un hospital donde se encontraba recluido Alejos, bajo arresto domiciliario, por motivos de salud. Esas reuniones fue con políticos y muchos aspirantes, algunos de ellos actualmente jueces y magistrados. Para prevenir la elección de esos candidatos, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso que se excluyera de la lista de elegibles a aquellos que carecieran de la idoneidad y la honorabilidad que establece la Constitución. O sea, pues, todos estos, toda esta mara de magistrados, de diputados y de jueces que fueron a ver a Gustavo Alejos para que ellos fueran reelectos nuevamente. Entonces la Corte de Constitucionalidad dijo, no, ellos no van. Entonces, esto generó una demanda de parte de un candidato a la Corte Suprema. La Corte la aceptó de manera repentina. Bueno, esa decisión viola claramente la jurisprudencia, que establece que no se puede acusar a los magistrados por el contenido de sus resoluciones, por lo que la misma Corte de Constitucionalidad suspendió la denuncia. Es un acto de desacato a la Comisión Permanente del Congreso, yendo a su expresidente Alan Rodríguez, del mismo partido de Yamatei. Continúo con la acusación contra la Corte de Constitucionalidad, a pesar de haber quedado sin efecto. Ante esto, la Corte dictó la desobediencia al Congreso al decretar que se había cometido un delito, porque el Ministerio Público había encauzar penalmente a los diputados que desacataron la orden. Diputados no acataron la orden del Ministerio Público. La fiscal general, en lugar de acusar únicamente, fíjense ustedes, a los miembros del Congreso que desobedecieron la resolución, acusó también a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a sabiendas de que las denuncias presentadas contra estos magistrados van contra la jurisprudencia del país. Que se han sentado precedentes, han habido otros casos similares y parecidos, a lo cual se les llama la jurisprudencia, entonces no era procedente. Y esto es contradictorio a tal grado que la fiscal general, mientras perteneció, fíjense, como suplente en la Corte de Constitucionalidad, firmó resoluciones donde respalda los criterios judiciales que ahora decidió ignorar. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad le ha dado lugar que a esta reacción inusitada del Congreso fue derivada de una acción de amparo que la misma fiscal promovió. Lejos de resolver la crisis, fíjense ustedes, generada por la elección de las Cortes, las acciones de la fiscal ponen en duda su imparcialidad e incrementa la tensión, con la solicitud de antejuicio contra más de 100 autoridades, entre diputados, magistrados, y el asunto se complica aún más. Todo esto que estamos viendo es porque está inmerso en una crisis del Estado de Derecho en la que vive Guatemala.
Entonces, desde los diversos grupos del crimen organizado y sus voceros, se ha concretado una estrategia jurídica mediática. Es decir, tienden a criminalizar, tienden a crear una situación en donde realmente se complica una situación mediática y política contra quienes han abanderado la lucha contra la impunidad. ¿Quiénes las han abandonado? Porque los han sacado del territorio. Entre ellos, Francisco Sandoval, la jueza Ifán, los anteriores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, magistrados disidentes de la Corte Suprema anterior. Tenemos al procurador de los derechos humanos, a Jordan Rodas, y varios activistas. Intentan montar casos para sentar precedentes contra quienes se enfrentan a los grupos criminales, por lo que es importante el respaldo internacional a estos actores. Algo muy importante. Entonces, dentro de la sociedad civil despierta preocupación que la única persona que no tiene ningún cargo y que ha sido denunciada y que no ha sido denunciada junto al resto de funcionarios ha sido Helen Mann. ¿Qué vamos a poner? Quien fue galardonada por el premio Nobel Wright Liber Howard, valga la propaganda, por su trabajo en favor de la justicia. Esto implica alta vulnerabilidad, pues al ir en contra de ella, dejan clara que no se tolerarán críticas ni libertad de asociación. Actualmente ha sido galardonado el fiscal Sandoval, la jueza Efán y el juez Gálvez a nivel internacional en los Estados Unidos. Y entramos ya para concluir, creo, como dijo César Barrientos. César Barrientos fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en donde se cometió suicidio, si no estoy mal, creo que fue en Mazatenango. Bueno, no viene el caso, pero su hijo, pues, pertenecía a una estructura de trata de personas y por las mismas presiones difusas sociales él se vio presionado y seguramente él cometió este hecho. Entonces, él dice que el Poder Judicial, dice, y el Estado de Derecho se presenta como una crisis permanente en que vive la sociedad guatemalteca, por lo que mediante el funcionamiento de un sistema de justicia efectivo, dice, a cargo de jueces sometidos a la Constitución y a las leyes y capaces, dice, de concretar el derecho igual a los que gobiernan como a los gobernados. En ese contexto, la propuesta de un verdadero poder judicial, dice, se convertiría en el alma, dice, y motor de la profundización democrática, ya que sin justicia la democracia carece de suficiencia para existir por sí misma. Entonces, el poder democrático, el poder constitucional, el poder de los jueces, el poder de las leyes enmarcadas en la Constitución, ese es el alma y motor de la profundización de una democracia para el funcionamiento de un Estado de Derecho. La comunidad internacional, bueno, debe de estar alerta de lo que ocurre en Guatemala. El secretario de la OEA podría convocar el Consejo Permanente para evaluar colectivamente dicha situación, ya que la Carta Democrática Interamericana lo permite. Incluso si fuera necesario, sin el consentimiento del gobierno de los estados aludidos. La OEA no debe esperar a que se produzca un rompimiento total del orden constitucional y democrático para que ellos actúen. El Congreso de los Estados Unidos ha asignado significativos fondos para la seguridad y la justicia, y ellos pueden verse comprometidos con un ministerio público carente de independencia y con un rumbo que no muestre un firme combate a la corrupción y al crimen organizado, ya que se encuentra ganando espacios dentro de la administración de justicia. Esta es la verdadera realidad, jóvenes, de la crisis del Estado de Derecho
por la que está pasando el estado de Guatemala. Necesitamos elecciones en la Corte Suprema de Justicia, que lleguen jueces probos, comprometidos con el pueblo de Guatemala para sacar de la situación por cual nos encontramos. Bueno, miren pues, démosle viaje, sigamos. Están todavía 25 minutos para las 1:30. Voy a tratar de avanzar para llegar hasta donde llegué con la otra sección, porque yo quiero terminar lo que es la interculturalidad, quiero terminar lo que es el despojo, la definición de despojo, quiero terminar también la época de Justo Rufino Barrios, quiero terminar los principios de la época colonial, que yo creo que va a ser un poco difícil, pero hasta donde nos den las fuerzas vamos a llegar el día viernes para el próximo día miércoles de hoy en 8, que es nuestro examen. No se preocupen, jóvenes, que estas son cátedras magistrales, que estas son cuestiones con tipo conferencias, en donde no va a haber pierde el día del examen. Porque si yo les pregunto, si yo les digo a ustedes, fíjense pues, pregunta de examen. Jóvenes, se trata de un proceso, fíjense. Este es un proceso de una relación. Pero como son varias las instituciones que existe esa relación, vamos a hablar entonces de una interrelación. Es un proceso de interrelación, por ejemplo, entre varias culturas. Vienen los grupos étnicos del Perú, del Ecuador, de Costa Rica, de Nicaragua, a Guatemala con nuestros grupos étnicos. Se reúnen y dialogan a través del derecho consuetudinario, y ese intercambio de culturas, jóvenes, en donde se expresan en igual de condiciones, sin ninguna supremacía, sin ninguna discriminación, sino que en igualdad de condiciones para aprender una de la otra, sin ofensas, ni egoísmos, ni prejuicios, ni imparcialidades, ni exclusiones. Existe ese proceso de interrelación entre las culturas de las diversas sociedades. Y a ese proceso de interrelación de las culturas de los diversos grupos sociales, aprendemos. Se reúne un grupo de criollos guatemaltecos, otro grupo de criollos de Centroamérica, de Latinoamérica, en donde se va a dialogar sobre el despojo en Latinoamérica con la venida de los forasteros conquistadores, valga la expresión. Ese intercambio de conocimientos, ese intercambio de aspectos de cosmovisión, de identidad, esa interrelación, eso es lo que le llamamos la interculturalidad. ¿Quién no me va a poner en el examen interculturalidad si yo le estoy diciendo que es el proceso de interrelación entre varias culturas? Entonces, ahí no tenemos por qué perdernos en lo absoluto. Entonces, ya con esa explicación ustedes saben qué es. Ahorita vamos a darle un poco de lectura para llegar a donde llegué con la otra sección. Y dice, fíjense pues, es el proceso de comunicación, de interacción entre personas o grupos con identidades de culturas específicas diferentes, donde no se permiten que las ideas y acciones de una persona o grupo esté por encima del otro, favoreciendo desde luego en todo momento el diálogo, la concertación y con ello la integración y la convivencia enriquecida entre ellas. La interculturalidad está sujeta a varios conceptos, a varios conceptos viables y también variables, como la cultura, la diversidad, hegemonía, aspectos de hegemonía cultural, política y economía de países y regiones,
obstáculos comunicativos como el idioma y la diversidad lingüística, política integradoras e integracionistas de los estados, jerarquizaciones sociales, sistemas económicos, excursionistas y que sustentan hegemonías ideológicas mediante la discriminación y la acción política de menoscabo de las entidades nacionales, así como diferentes niveles de desconocimiento entre grupos culturales, de los mecanismos sociales y políticos para el ejercicio de los derechos civiles y diferencias en el ejercicio pleno de las personas de los derechos humanos y de género. Déjenme 20 minutos de descanso porque ahí me traslado para la otra sección. Aquí me quedé con la sección H y el día viernes creo que nos vamos a cambiar a otro módulo para ver lo que es el despojo. No se preocupen, jóvenes, que estas son clases tipo prácticamente conferencias en donde solamente con la exposición y con las lecturas y ustedes recibiéndolas, no tienen ustedes por qué hacer un mal examen. ¿Por qué? Porque cada pregunta que viene en el examen, yo se las he realizado y yo se las he explicado y les he dado lectura para que, por más conocimientos generales, ustedes tengan más carnita y más elementos para poder contestar el día del examen. Jóvenes, pasen feliz noche y nos miramos el próximo viernes.